En el mundo de los videojuegos, los dramas judiciales varían de locos a ridículos. Solo dos personajes están preparados para afrontar los casos más difíciles: Phoenix Wright, el legendario Ace Attorney, y Makoto Naegi, el estudiante de secundaria cautivo más afortunado que la mayoría. Esta vez haremos las cosas un poco diferentes. No será una batalla, pero, espera, no será una batalla. Bueno, pensé que sería más apropiado si les pedimos que resolvieran un asesinato. Si tú lo dices. Él es Arthur y yo soy Lucille. Y nuestro trabajo es analizar sus poderes, habilidades, debilidades, armas y armaduras para ver quién ganaría en un Fictional Versus. Academia Privada Hope's Peak. Con un nombre muy acertado, esta escuela se especializa en el desarrollo de estudiantes de secundaria con talento. A estos estudiantes los llaman definitivos. Tienes a tu programador definitivo, a tu nadadora definitiva, y Makoto Naegi, el estudiante afortunado por excelencia. Eso es un poco patético, ¿no crees, Arthur? No lo subestimes, es más de lo que parece. Lo aceptaron en la Academia Privada Hope's Peak porque ganó una rifa. Seguro que esto mejora. Te lo prometo, Lucille. Estaba emocionado por ir a la escuela con todos estos prodigios, pero de repente se desmayó. Al despertar, él y otros 14 estudiantes se vieron envueltos en una especie de juego de supervivencia. Las reglas eran simples. Si matas a alguien, puedes irte, pero había una trampa. Cuando se encuentra un cadáver, se celebra un juicio de clase. Durante este, los estudiantes deben deliberar sobre quién es el asesino, y si te descubren, te matan. Y si ganas, matan a todos los demás. Ellos, en este caso, se refieren a Monokuma, un oso de peluche robótico controlado por la sádica Enoshima Junko. ¿En serio? De todos modos, Makoto se encontró a sí mismo como sospechoso del asesinato de su amor platónico. Realmente no tiene un respiro, ¿verdad? No, la verdad es que no. Pero ayuda a saber que resolvió este asesinato, y el siguiente, y ya te haces una idea. Mientras la mayoría de los demás estudiantes discutían y se desesperaban por su situación, Makoto mantuvo la esperanza. Y esa es una de sus mejores cualidades. Su optimismo lo ayuda a superar situaciones que hacen que otros se arrodillen. Diablos. Si tuviera que resolver un asesinato entre un grupo de adolescentes que discuten, perdería la esperanza en la humanidad tal como la conocemos. Al final del juego, literalmente se le rebautiza como Ultimate Hope, y se convierte en la encarnación pura de la esperanza. Por no hablar de su suerte. Mala suerte. En realidad puede ir en ambos sentidos, pero la esperanza no es su único rasgo distintivo. Tiene una memoria impresionante y atrapó a los culpables del segundo y tercer caso simplemente recordando lo que dijeron. También posee excelentes habilidades de observación y análisis, aunque a veces necesite un poco de ayuda de Togami o Kirihiri. Su talento natural en el tribunal improvisado y como detective aficionado lo llevó a resolver cada uno de los asesinatos y finalmente a derrotar a Junko Enoshima, a quien se le atribuye la caída de toda la humanidad. Suena como mi tipo de mujer. Ella es un poco espeluznante, incluso para ti. Cuanto más raro mejor, pero en fin, Makoto se esfuerza por sacar lo mejor de las malas situaciones. Su inteligencia supera con creces la de un estudiante de preparatoria normal e incluso la de los prodigios. You're guilty, Leon Kawata! I demand you show us what's inside your toolkit. Solo un hombre puede enfrentarse a los asesinos y ladrones de Japanifornia. ¿Hablas en serio? Con ese corte de pelo apuesto a que podría ser un arma homicida. Desde que fue defendido en cuarto grado, Phoenix Wright tuvo un propósito: ayudar a aquellos que no tienen nada de su lado. Y así se convirtió en abogado defensor, después de conocer a Mia Fey, quien lo defendió en su propio juicio por asesinato. Y el verdadero asesino fue su exnovia, una sádica asesina en serie. Y Mia, quien se convirtió en su mentora, fue asesinada después del primer caso de Phoenix. Realmente no tiene suerte con las mujeres. Si algo aprendió de Mia fue que un abogado es alguien que sonríe sin importar lo mal que se pongan las cosas. Phoenix tiene un fuerte sentido natural de la justicia y una determinación pura. Y quizás su mayor fortaleza o debilidad es su habilidad para farolear. A menudo se presenta al tribunal relativamente desprevenido y simplemente inventan teorías imaginativas con la esperanza de que se sostengan. También presiona incansablemente a los testigos sobre detalles menores con la vana esperanza de que cometan algún error. No sé tú, pero me recuerda a alguien. Sería bueno jugando al póker. De hecho, lo fue, 7 años invicto. Mierda santa. Y su fanfarronería lo ha salvado en varias ocasiones.
ha salido airoso de problemas solo con esta táctica. ¿Quién necesita pruebas cuando puedes acosar a un testigo? A pesar de lo bueno que era, finalmente fue inhabilitado por presentar evidencia falsa. Los abogados son escoria. Para ser justos, no fue su culpa. Después de esto aprendió a tocar el piano, algo en lo que era pésimo, adoptó una hija, se convirtió en un campeón de póker y luego recuperó su medalla. Su hija también está bastante buena. Tiene 16 años. Oh, mierda. De todos modos, a lo largo de los años ha logrado algunas cosas bastante asombrosas. ¿Cómo derrotar el Ward, el fiscal invicto? O Franziska von Karma, la fiscal invicta. O su padre, Manfred von Karma, el fiscal invicto. Oye, no necesito ser abogada para darme cuenta de que hay un patrón aquí. Hablando de estar invicto, el propio Fénix perdió solo una vez, y lo hizo a propósito. También resolvió el caso de L6, un asesinato que dejó perpleja a la policía durante 15 años. Todo en pocas horas. Tan decidido como inteligente, Phoenix Wright tiene lo necesario para transformar incluso los casos más desesperados. Muy bien, los combatientes están listos. Acabemos con este debate de una vez por todas. Es hora de un Fictional versus.
Bueno, eso fue algo. Esto estuvo más reñido de lo que algunos podrían pensar. Makoto y Phoenix están igualados en cuanto a investigación. Makoto tiene unas habilidades de observación increíbles, capaz de inspeccionar una habitación y notar todo lo interesante con un vistazo rápido. Phoenix no posee este superpoder, pero lo compensa con su experiencia. Donde realmente difieren es en su capacidad para resolver asesinatos y encontrar soluciones a partir de la evidencia disponible. Aunque Makoto es muy inteligente y le daría la lata a cualquier abogado, Phoenix es más que un simple abogado. En toda su carrera solo perdió una vez. Esto es especialmente impresionante considerando que los abogados japoneses suelen perder el 99% de sus casos. Y dado que los tribunales de Ace Attorney son versiones exageradas de los tribunales japoneses, podemos esperar que las cifras sean las mismas o incluso peores. El propio Phoenix afirma que la mayoría de los juicios terminan en un día y la mayoría terminan con veredictos de culpabilidad. Hablando de eso, las circunstancias en las que se llevan a cabo los juicios de Makoto y Phoenix son fundamentalmente diferentes. Phoenix a menudo comienza un juicio con montañas de pruebas contra su cliente y debe luchar contra fiscales corruptos y un sistema judicial completamente construido en su contra. Debe refutar testimonios y pruebas meticulosamente preparados para hacer que sus clientes parezcan los más culpables posibles. Los juicios improvisados y circenses de Makoto son poco convencionales y hay mucho más en el juego, pero son más o menos justos en ese sentido. Los juicios son más bien como discusiones, y Makoto casi siempre empieza desde cero. Si bien ha sucedido, generalmente no tiene que defender a nadie, y cuando lo hace, comienza con pruebas que apuntan a la inocencia de su cliente. A Phoenix le ocultan pruebas y falsifican testimonios rutinariamente.
Phoenix es famoso por resolver casos completamente desesperados. Entre sus oponentes se encuentran Miles Edgeworth, un prodigio que se mantuvo invicto durante 4 años, Franziska von Karma, quien comenzó a ejercer como fiscal a los 13 años, y, por supuesto, Manfred von Karma, un monstruo dominante que se mantuvo invicto durante 40 putos años. Y los casos que Phoenix asume son posiblemente más complejos y los criminales más inteligentes que cualquier cosa que Makoto haya tenido que enfrentar. Algunos de los asesinatos que Makoto ha investigado han sido, por supuesto, muy complejos, y Junko Enoshima es una mente maestra sin duda. Sin embargo, Phoenix ha lidiado con el tipo de planes de asesinato que los estudiantes de Hopspin ni siquiera podrían imaginar. Como cuando un asesinato ya cometido se montó con el único propósito de crear nuevos testigos. O cuando el fiscal daltónico asesinó a una mujer poseída por un fantasma, antes de enviar su cuerpo a través de un puente en llamas. O cuando tomó un caso que la policía no había podido resolver durante 15 años y lo resolvió en el transcurso de unas pocas horas. Makoto es un genio trabajando bajo presión, pero Phoenix tampoco es ajeno a eso. Ha sido juzgado varias veces y en una ocasión tuvo que defender a un hombre que sabía que era culpable para evitar que su mejor amigo fuera asesinado a manos de un sicario profesional. Claro, él farolea mucho, pero es principalmente para ganar tiempo contra un sistema que está en su contra. Y el faroleo de Phoenix es su técnica más fuerte. Aunque parezca increíble, es increíblemente flexible y creativo, capaz de analizar los casos de diferentes perspectivas. Ahí es donde entra en juego esa idea de cambiar tu forma de pensar. Mencionamos que atrapó a un asesino interrogando a un loro. También interrogó a una ballena y a un maldito robot. Y al final, Phoenix tiene mucha más experiencia que Makoto. Pero quién sabe, quizás Makoto adulto sería un reto mayor. Hasta entonces, el jurado aún no ha emitido su dictamen. El ganador es Phoenix Wright.